Durante años, la verdad que he vivido en una contradicción que era difícil de ver y es esa sensación de organizarte, de ponerte todos los lunes a ver tus tareas, tus bloques de trabajo, cómo cuadrar o tus trimestres, cuando tienes la universidad, cuando tienes que ir a la oficina, cuando tienes proyectos en paralelo. Eh, Además montaba sistemas, ¿no? Para ahorrarme tiempo, para hacer la comida antes o tener la comida de la semana preparada. eh, o cualquier tipo de sistema que te ahorre tiempo. Y esa contradicción también era saber lo que tenía que hacer. Como todo perfectamente ordenadito, las tareas, los roles, todo, ¿no? Pero llegaba un punto como que al final del día la sensación era siempre la misma. Una sensación como de tensión por el cuerpo, en los músculos, sobre todo en el cuello bastante, mucho ruido en la cabeza, como que de alguna manera no eres capaz de pensar con ningún tipo de precisión. em, en una especie como de niebla mental que no te deja ver qué es lo que hay después de lo que estás viviendo, ¿no? Y una sensación de cansancio que no sabes de dónde viene. O sea, que dices, pero si yo estoy haciéndolo todo, ¿cómo puede ser que esté agotado? Y la realidad es que no era por falta de esfuerzo, aunque en el momento puede ser que lo veas así, ¿no? Porque te autoexiges mucho, pero viéndolo con el paso de los años no era para una falta de esfuerzo, ni tampoco de motivación, ¿no? O sea, podía estar cansado algún día, pero o sea, realmente me ilusionaba lo que yo hacía. No era una motivación, o sea, tenía una buena motivación realmente. Y todo esto en un Notion, en un Google Calendar, se veía genial. O sea, como perfectamente estructurado, como si solo verlo ya me genera la sensación de que ya lo he conseguido, ¿no? Pero todo esto se caía. O sea, en cuanto aparecía el mínimo cansancio, eh, revés emocional porque ha pasado cualquier cosa, cualquier duda en general conmigo, con mi futuro, lo que sea, se caía como un castillo de naipes, ¿no? Y me costó tiempo darme cuenta de esto en el sentido en el que tú no estás mal y tampoco estás roto ni estás haciendo las cosas. No, no es tú el problema realmente, sino que estás ejecutando todas tus tareas, proyectos, tu vida, productividad en general, desde un sistema que te exige más de lo que te está devolviendo. Y como tú piensas que exigirte mucho más es la solución, pues sigues en ese bucle, ¿no? Ahora, si tú también te sientes que estás en ese bucle de que te organizas pero estás saturado, de ser productivo pero no tienes paz, pues estas son las 5 cosas que tienes que revisar. La primera de ellas es que fundamentalmente tienes un sistema que no reduce la fricción. Imagínate como si quieres conducir el coche, puedes hacer la prueba, ¿no? A mí me ha pasado, me acuerdo una vez que estaba conduciendo el coche, iba con el freno de mano echado y estaba viendo en el monitor del coche que estaba consumiendo más litros, como 3 o 4 veces más de lo normal. Luego me di cuenta que estaba el freno de mano echado, ¿no? A eso me refiero con fricción. Tu sistema no la reduce, sino que lo que hace es multiplicarla. Es como que cada vez más estás echando un freno de mano y tú quieres ir a un sitio y no te estás dando cuenta, ¿no? De que estás consumiendo más energía de la que deberías. Pues para mí este fue el primer gran clic. O sea, yo tenía sistemas muy sofisticados y había investigado pues muchas formas de organizarme, ser productivo, planificaciones muy detalladas. Yo, pues, con esa mente de ingeniero, pues era muy así, ¿no? Como bloques perfectos hasta para ir al baño, prácticamente. Pero mi sistema, todo este sistema funcionaba si yo estaba bien. Y funcionaba cuando yo dormía bien, cuando me sentía fuerte, cuando tenía claridad y por eso me autoexigía mucho estar bien o cualquier persona que era una pequeña molestia en todo esto, me suponía una gran frustración porque yo sabía que mi sistema productivo solo funcionaba si yo estaba bien. ¿Y qué pasa? Que en cualquier día gris, ante cualquier situación, todo se venía abajo. Y cuando eso pasaba, yo no cuestionaba el sistema, me cuestionaba a mí mismo, como si yo fuera el problema, ¿no? Y el tema es como mi primer aprendizaje, no fallas tú, o sea, lo que falla es el diseño que te exige funcionar al 100% mental, física, emocionalmente y cognitivamente todos los días. O sea, es una premisa en la que se basan los sistemas de productividad que directamente es falsa. Nunca estás al 100%. Nunca. O sea, siempre cada cosa está a un porcentaje, ¿no? Y ese es el problema de la mayoría de estructuras que la gente usa, y lo digo porque lo he vivido y por lo que veo prácticamente todos los días con los alumnos.
son estructuras construidas en base a la lógica, no desde el cuerpo. No tienen en cuenta tus sensaciones, tus necesidades, no tienen en cuenta nada de eso, ¿no? Están construidas desde la teoría, ¿no? Yo me he leído un libro o he visto un artículo de no sé qué dónde que dicen tal, o una persona hace esta rutina por la mañana y le funciona, pero no están construidas desde tu emoción. O sea, tú qué emoción estás viviendo cuando transitas tu organización, tus tareas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco tiene en cuenta tus bajones, si tú estás bien porque te han ascendido en el trabajo, porque te va bien tu proyecto, o estás mal porque te ha dejado la pareja, o porque hay algún problema en la familia, o tienes algún problema económico, ¿no? No tiene en cuenta ni la fatiga, si has ido a entrenar al gimnasio, por ejemplo, ni la ansiedad, si hay incertidumbre, no tiene en cuenta la falta de foco, pues has vuelto de un viaje de vacaciones y todavía no tienes foco, no tiene en cuenta el juicio interno. Por eso necesitas sistemas que funcionen incluso en los días en los que tú no tienes ganas de trabajar. Necesitas una estructura que te acompañe, no que te esté castigando constantemente. Porque la productividad no empieza con más motivación, realmente empieza con reducir toda esa fricción, en quitar ese freno de mano que has echado, lo suficiente como para empezar a trabajar sin tener que ser tu mejor versión. Ahora viene el segundo aprendizaje y es que realmente nunca estás priorizando. Lo que estás es ordenando las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Como si ordenaras el cajón de la ropa o el cajón de los cubiertos en la cocina. Constantemente reordenas, pero no estás tomando decisiones importantes. Y yo durante mucho tiempo confundí el tener una lista de tareas bien estructurada con saber hacia dónde yo estaba yendo o si les estaba cumpliendo. Y lo que hacía era organizar, pero no decidir nada, ¿no? No era quitarme proyectos o quitarme tareas o delegar o automatizar. ¿Por qué? Pues porque planificar es muy cómodo y lo incómodo es tomar decisiones, de decir a ciertas cosas que no y otras que sí. Y mover tareas es una manera de no reconocer que muchas de ellas no tienen sentido, que igual era una idea o que alguien te la ha puesto, pero que en el fondo ya las tareas van cambiando, son dinámicas, a veces pueden tener sentido, en cierto momento ya no tienen sentido, hay que cambiarlas o hay que quitarlas, y es una manera de no reconocer eso, ¿no? Y también te da como una sensación de estar controlando las cosas, como, oye, yo estoy organizando, no estoy haciendo nada, ¿no? Como hace poco me decía un alumno del programa que es arquitecto, eh, me dice, estábamos haciendo una sesión precisamente sobre ese tipo de cosas de productividad. Y me dice, mira, yo el otro día me tiré como toda la mañana organizando a mi estudio para que hiciéramos una parte de un proyecto de arquitectura que estamos haciendo, tal. Y dice, al terminar la mañana me di cuenta de que si en lugar de organizar cada subtarea, rol, consecuencias, todo, nos hubiéramos lanzado a hacerlo, estaría hecho. Y ahora el problema es que no está hecho y está todo organizado, ¿no? Y hemos tirado el tiempo a la basura de alguna manera. Entonces, bueno, eso es un poco lo que suele pasar. Te da una sensación de control, pero en el fondo no estás haciendo nada. Y organizarte al final, pues eso, no es lo mismo que estar avanzando y es muy fácil esconderse detrás de esa inseguridad constante eh, de un sistema que aparentemente es muy limpio, es muy ordenado, está todo perfectamente apuntadito y tal. Entonces, bueno, yo me di cuenta de que si no priorizaba desde la claridad de lo que yo quería o de lo que no quería, lo que estaba haciendo era mantenerme ocupado para evitar mirar cosas que son incómodas. Porque priorizar es incómodo, por definición. O sea, priorizar algo tiene que ser incómodo, es que si no, no es priorizar. Em, Priorizar significa elegir, soltar. Significa decir esto sí y esto no. Em, que te venga una oportunidad de trabajo y saber decir que no porque hay otras cosas más importantes o porque no se alinea contigo, ¿no? Y ahí es donde realmente está el foco. Está en hacer las cosas que amas. Porque cuando amas algo, lo haces. O sea, no tienes que estar organizando, no, no, es simplemente ser claro y tener esa claridad interna que es difícil de trabajar y de conseguir, pero eso es lo que hace que tengas energía y que tengas foco. Em, y date cuenta de que solo estás ocupando espacio porque hay cosas que no te atreves a eliminar y dejar ir. El tercer aprendizaje es que la productividad al final depende de cómo te sientes, ¿no? O sea, esto es como el patrón más difícil de ver, en el sentido de que hay días que estás bien y rindes, hay días que no estás bien y es un caos. Y te sientes fatal y eres muy exigente. Pero el problema es que lo asumes como si fuera algo normal. Y no lo es. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta de que lo que tenía
no era un sistema de productividad de verdad. Lo que tenía una especie como de estructura emocional que me camuflaba, ¿no? Funcionaba cuando yo estaba bien, me sentía bien, pero no tenía ningún tipo de sostén para los días malos. Eh, Sobre todo cuando trabajas para otras personas o con otras personas, esto es más difícil todavía de sostener, ¿no? Y esto le pasa a muchísima gente, o sea, en el sentido que organizan su vida como si siempre fueran a estar al 100% y cuando no lo están colapsan. Y si tu sistema solo puede sostenerte cuando tienes poca energía, no es un sistema, o sea, realmente es una trampa muy bien puesta. Y yo lo que hice es diseñar las cosas al revés, pensando en cuál es el peor de los días. Tampoco te tienes que ir al extremo, pero cuál es el peor de los días. De los días nublados que suelen aparecer normalmente, ¿no? Los días en los que ni siquiera sabes por dónde empezar, no te has dormido del todo bien, no tienes mucha energía, te han dado algunas noticias que no te han gustado, pues ahí es donde realmente se prueba la estructura que estás creando para ser productivo, para trabajar. Y con esto me refiero a tus rutinas, que pones por las mañanas, por las tardes, cómo fluctúa tu energía, es decir, un montón de cosas, ¿no? Em, y ahí es donde necesitas reglas claras, márgenes muy generosos, criterios para tomar decisiones de si pasa esto, haré esto, si no, haré la otra cosa, que funcione cuando tú no estás al máximo. El cuarto aprendizaje es básicamente que confundes el foco con empujar. No es lo mismo que el coche, incluso si le has quitado el freno de mano, esté yendo a la dirección que tú quieres ir. Quiero ir a Asturias, ¿no? Voy hacia Asturias. No es lo mismo eso que estar tú empujando el coche. O sea, el coche tiene que funcionar solo, no tiene que empujarlo nadie. Para eso es un coche, funciona solo, ¿no? Entonces, este punto yo no lo entendí hasta que no me paré de verdad en silencio y durante años yo pensaba que estaba enfocado y lo estaba, pero desde la tensión, desde la exigencia, desde el control. Mi cuerpo estaba rígido, mi mente estaba constantemente acelerada, estaba en una comida con mi familia y no estaba con mi familia, estaba en Navidades, estaba pensando en otra cosa, ¿no? Y el problema es que no podía parar eso, o sea, era una energía de empuje constante eh, basada en esto, en la tensión. Y cada tarea era como una especie de sprint, como si hubiese que hacerlo súper rápido y si puedo, mientras hago otra cosa, ¿no? Em, y el problema es que de esta manera sacas cosas adelante, pero a un coste que tú no ves, probablemente cometiendo errores, probablemente sin poder descansar y lo normalizas. Em, y lo que entrenas ahí cada día no es solo tu productividad, lo que entrenas es tu manera de estar en el mundo. Tu manera de estar en una conversación con una persona y no estar prestando atención o queriendo que vaya más rápido, eh, de no prestar atención a tus emociones, de no cuidarte, porque te está quitando tiempo irte al gimnasio, ducharte, entre que vas, vuelves, entrenas, te quita energía, no sé qué, luego tienes que comer más, no sé qué. Como todo, empujar, pero nunca hay foco de verdad. Nunca hay una brújula que te está apuntando directamente cuál es el norte. Tú empujas hacia cualquier sitio sacando cosas. El problema es que no te diriges hacia donde realmente deberías, pero tú tienes la sensación de que lo estás haciendo todo bien, ¿no? Y yo ahí lo que quería sobre todo era entrenar una forma de presencia que me permitiera estar, no solo hacer las cosas, ¿no? Y eso lo pude hacer cuando entendí que el foco no es el esfuerzo, el foco es, tampoco es la lucha, no es estar estresado hasta que terminas la última tarea del día. El foco realmente es algo como muy ligero, como si te, no sé si has hecho el Camino de Santiago alguna vez, cuando te quitas la mochila, que dices, ostras, como ahora puedo caminar si hace falta 10 kilómetros más, ¿no? Pues eso es el foco, saber qué importa y hacerlo de manera muy ligera y tener el espacio interno personal para poder estar solo, sin problemas, en silencio, ¿no? Sin tener que saltar mentalmente a otra cosa porque no te puedes ni permitir estar en silencio contigo mismo de la tensión interna que llevas. Y el quinto aprendizaje realmente es que rehaces tu sistema cada lunes, pero no confías en él. Y este es el patrón que a mí más me costó romper, en el sentido que parecía algo muy útil, estratégico, lógico, y cada semana terminaba muy frustrado. El lunes me montaba un sistema nuevo, nuevas tareas, nuevos horarios, ahora cambio esto por esto, nuevas intenciones y así todo el rato, ¿no? Pero en el fondo lo que estaba haciendo era, o sea, no estaba planificando nada, realmente lo que estaba era calmando mi ansiedad, asegurándome una sensación de control.
Y esto no es una estrategia que sea muy válida a largo plazo, ¿no? Realmente es una tirita emocional que tiene fecha de caducidad. Y tú, si rediseñas tu sistema cada semana, em, lo que necesitas no es más organización. Realmente lo que necesitas es una estructura mínima que puedas habitar incluso cuando hay cierta inseguridad, incertidumbre. Así que yo ahí lo que hice fue precisamente construir una base buena para esto, que sea pequeña, que sea ligera, que se pueda ajustar, una estructura que pudiera sostenerme en semanas buenas, pero también en semanas caóticas, una estructura que no me hiciera dudar de mí mismo cada vez que algo pues no iba bien, sinceramente, ¿no? Y en ese punto todo cambia. Entonces, un poco el resumen y el mensaje que te quiero dar es que si estás organizando tu semana eh, todo el rato, constantemente, una semana más, tachando tareas, aún así sientes que terminas el día como con la sensación de no sé ni lo que he hecho y nada de lo que haya hecho es suficiente, tengo que seguir apretando, no es porque tú estás haciendo algo mal, realmente es porque te han enseñado o has aprendido tú a estructurarte desde el control, pero no desde la claridad interna. Y la claridad no solo es mental, es emocional. Es tener en cuenta tu energía, es tener en cuenta ampliamente toda tu vida en general, ¿no? Y para eso no necesitas más motivación, no necesitas más fricción. Lo que necesitas es un sistema que funcione incluso cuando tú no puedes con todo. Y al final eso es la productividad real. O sea, sentirla como algo ligero, que no es una carga, sentirlo como una dirección, sentirlo como la calma y como la certeza de que todo lo que estás haciendo sí te va acercando paso a paso a la vida que quieres habitar, a pesar de que a veces las cosas no van del todo bien o que a veces tú ya no puedes más porque toca descansar o toca hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y esos han sido realmente los 5 aprendizajes que me han hecho redefinir la productividad para que no me agote. Así que espero que te haya ayudado. Nos vemos en un siguiente vídeo y si quieres ver más sobre esta filosofía, que llamo entrenamiento mental, pero tienes curiosidad sobre cómo funciona todo esto, te dejo un vídeo aquí debajo en un link para que puedas ver más.